Bien, alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Para cuarto grado de primaria, este es un video explicativo de la lección número 1 y la lección número 2 que hicimos la semana anterior. Con este video vamos a poder tener la evidencia de lo que nosotros hemos hecho en la clase Zoom, puesto que muchas veces en la clase Zoom suele suceder que nos podemos olvidar, ¿no? Como no grabamos la clase en Zoom, entonces vamos a hacer un video explicativo reforzando el conocimiento que hemos adquirido hasta ahora. Al finalizar la clase vas a pasar a la sección de ejercicios donde te voy a dejar un cuestionario de preguntas facilitas para que marques la alternativa correspondiente y puedas sacarte una buena nota. Todo referente a la lección 1 y 2 que también he publicado ya en el grupo WhatsApp y que hoy voy a subir a la plataforma junto con el video explicativo. En primer lugar, vamos a la lección 1, entonces estamos explicando lo que era la música. Y básicamente la música hemos dicho en un concepto suficiente, ¿ya? Decir que la música es el lenguaje del sentimiento. Con esa respuesta es más que suficiente para poder definir en general qué cosa es la música. El siguiente contenido era sobre el sonido, ¿no? Y hemos dicho que el sonido viene a ser una sensación que percibimos con nuestro oído, ¿ok? Es una sensación, puesto que el sonido no se ve, el sonido no huele, el sonido no pesa, no tiene color, etcétera, ¿no? En el gráfico podemos ver a una niña que está captando sonidos de la naturaleza, ¿no? Y vimos que, por ejemplo, en el fondo puede estar escuchando unas aves que están granando y también puede estar escuchando de repente el sonido de las aspas del molino, puede escuchar también el sonido del viento y como algunos alumnos nos dijeron que podía ser que también estuviera escuchando algunos animalitos, ¿no? Que estuvieran dentro de la granja, ¿no? Dijimos que los sonidos podrían ser de dos clases, ¿no? Los sonidos determinados, sonidos musicales, y los sonidos indeterminados o ruidos. A los sonidos determinados o sonidos musicales los podemos definir como que son estos sonidos que producen los instrumentos musicales, es decir, aquellos instrumentos u objetos que puedan producir notas musicales. Y por ejemplo tenemos ahí, ¿no? El xilófono, el violín, la guitarra, el saxofón, pero tenemos muchos más, incluido nuestra voz, ¿no? Por ejemplo, el piano, la trompeta, el trombón, un montón de instrumentos que produzcan notas musicales o sonidos determinados. En el otro rubro tenemos a los sonidos indeterminados o ruidos. Estos son los instrumentos que, si bien es cierto, también nos sirven para poder hacer nuestra música, son sonidos que no producen notas musicales, no tienen una altura determinada, por eso son indeterminados. También se les conoce como ruidos. Podrían hacerse con cualquier tipo de objeto, no necesariamente con un tambor, con un triángulo, con un platillo o como unos tambores o un rontontón, como vemos en la imagen, sino también puede hacerlo de repente unas palmas, unas cucharas, un cajón, una caja, es decir, ¿no? Unas maracas, ¿eh? Unas castañuelas, ¿no? Es decir, ¿no? Hasta con la boca podemos hacer ruido, pero que no determinan una nota musical. No, no son notas musicales, son ruidos, son sonidos indeterminados, pero sí sirven para también valernos de esto para hacer música. Entonces la música se vale de estos dos, de los sonidos musicales y de los no musicales o ruidos, o de los sonidos determinados y los sonidos indeterminados. Después vimos también las cualidades del sonido, dijimos que básicamente eran cuatro, ¿no? La altura, la duración, la intensidad y el timbre. Pero, ¿qué es la altura en el sonido? La altura del sonido no se mide con la longitud, o sea, no porque mida más alto, 2 metros, 3 metros, va a ser más agudo que un sonido grave. En la música se mide por la altura, ¿no? La cantidad de vibraciones por segundo que genera un sonido. Por ejemplo, en el ejemplo vemos a una niña y un niño tocando y hemos puesto que la niña tiene un sonido agudo. ¿Por qué? Porque está tocando una flauta y la flauta tiene el sonido agudo, tiene un sonido más delgadito, finito, ¿no? Ese sonido es agudo, no es porque sea más suavecito o más fuerte, sino porque es más alto o más agudo. En cambio vemos al niño que está tocando una tuba y lo que hemos podido escuchar una tuba, ya sabemos que la tuba tiene un sonido grueso, ¿no? Entonces podemos decir que es un sonido grave. Entonces, la niña está tocando una flauta que emite un sonido agudo y el niño está tocando una tuba que emite un sonido grave. A eso podemos llamarlo la altura del sonido. Luego tenemos a la otra cualidad que es la duración, ¿no? La que determina si un sonido es más largo o es más corto. Como por ejemplo vemos este jovencito que está tocando aquí un instrumento chino que se llama gong, ¿no? Lo explicamos, que es un instrumento grande que emite una vibración larga, ¿no? O sea, el sonido se proyecta, se prolonga, es como un platillo gigante.
Y al costadito vemos un par de palitos, ¿no? También llamadas claves musicales, que simplemente hacen un clic y se terminó el sonido, no hay mayor vibración, ¿no? Entonces podemos decir de que ese sonido es más corto y el sonido del gong es más largo. A eso nos referimos cuando hablamos de la duración del sonido. Luego tenemos la intensidad o fuerza del sonido, ¿no? Esto depende de cuánta fuerza nosotros les imprimimos al instrumento a la hora de tocarlo. Si nosotros tocamos con más fuerza, entonces podemos decir de que ese sonido es más fuerte. Y si nosotros tocamos con mucha suavidad o con debilidad, podemos decir de que ese sonido es más débil o menos fuerte. Eso no depende del instrumento musical. No porque el señor aquí esté tocando un triángulo significa de que ese triángulo no puede sonar fuerte. Ese triángulo también puede sonar fuerte. Eso va a depender de la cantidad de fuerza que le imprimas al instrumento al momento de tocarlo. ¿Ya? Entonces la otra cualidad sería la intensidad o fuerza del sonido. Y por último, para mí la más importante de todas, que es el timbre, ¿no? El timbre musical es esta cualidad que nos permite distinguir cada uno de los objetos o cada uno de los sonidos de los instrumentos musicales. Cada instrumento, cada cosa tiene un timbre musical. Mi voz tiene un timbre que es diferente a tu voz, ¿ok? Igualito aquí podemos ver que el clarinete, la guitarra, el saxofón, etcétera, cada uno tiene un sonido diferente, único, que lo distingue de otros instrumentos musicales. Entonces, eso había sido referente a la lección número 1 que vimos la semana anterior. Ok, ahora vemos a la lección número 2 sobre los instrumentos musicales. ¿No? Y los instrumentos musicales, ¿ya?, son estos objetos que están hechos exclusivamente para su uso en la música. Por ejemplo, ¿mis manos es un instrumento musical? No es un instrumento musical. Claro, ¿se puede hacer sonido con mis manos? Sí, se puede hacer sonido con mis manos, claro que sí, pero no es un instrumento musical. Ok, también podemos agarrar un par de cucharas. ¿Podemos hacer música con la cuchara? Sí, podemos hacer música con la cuchara, pero no está hecho para servir como un instrumento musical. Nos podemos adaptar para hacer música con la cuchara, pero básicamente la cuchara es un utensilio para poder comer, ¿no? Los instrumentos musicales ya están hechos exclusivamente para poder emitir sonidos que participan dentro de la música, ¿no? Por ejemplo, vamos al concepto. En la clase anterior hemos estudiado los elementos básicos del sonido y al igual que un pintor necesita pinceles, un escultor un cincel, los músicos necesitan los instrumentos musicales para producir el sonido. Cada instrumento musical tiene un timbre musical característico, o sea, diferente, ¿ya? ¿No? Y así, una misma melodía puede sonar muy distinto según el instrumento que la interprete o toque. O sea, puedo tocar una misma melodía con una trompeta, pero va a sonar distinto cuando la toque con un violín, va a sonar distinto cuando la toque con una guitarra o cuando la cante, ¿no? De acuerdo a la manera como producen el sonido, los instrumentos musicales pueden clasificarse en tres grandes familias, ¿ya? Las familias instrumentales podemos decir que son tres: la de cuerda, la de viento y la de percusión, ¿ok? Cuerda, viento y percusión. Y su sonido depende de la forma como está construido, pues. Por ejemplo, los instrumentos musicales de cuerda, ¿cuáles son? Son los instrumentos musicales que tienen cuerdas, los que usan cuerdas. Pero hay tres clases de instrumentos musicales: los de cuerda frotada, o sea, los que se frotan; los de cuerda pulsadas, como la guitarra; y los de cuerda percutida, como ese pianito que ves atrás, ¿no? Que tú tienes que golpear las teclas para que suenen. Ok, entonces ahí tenemos unos ejemplos de cuerda frotada, como te decía, ¿no? Por ejemplo, el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo funcionan como un arco, ¿no? Que va rozando y frotando la cuerda. Por eso son de cuerda frotada. A continuación tenemos los instrumentos de cuerda pulsada, ¿no? Que son aquellos instrumentos como la guitarra que tú tienes que pulsar con tu dedo, ¿no? Tienes que con tu uña o con tu dedo tienes que pulsar la cuerda para que suene. Y por último, los instrumentos de cuerda percutida, que son este piano, por ejemplo, un piano antiguo de cola, ¿no? Que se martilla en la tecla y la tecla activa internamente un mecanismo que es como un martillito golpeando sobre una cuerda. Por eso son de cuerda golpeada o de cuerda percutida. La otra pila de instrumentos musicales son los instrumentos musicales de viento. ¿Y por qué de viento? Porque funcionan con viento. O sea, para que suenen, hay que soplarlo. ¿Y soplamos qué? Soplamos aire o viento. Pero estos instrumentos también se dividen en tres grandes familias: la familia de instrumentos de viento madera, la familia de instrumentos de viento de metal y la familia de instrumentos de viento de plástico. Bueno, actualmente, en la actualidad, ya esta clasificación es un poco ya anticuada, porque actualmente los instrumentos, pues el mismo saxofón puede ser que sea de plástico, puede ser que sea de madera o puede ser que sea de metal. O sea, esta es una clasificación ya un poco antigua, ¿no? Un poco anticuada ya.
¿no? Porque los instrumentos ahora se fabrican de diferentes materiales, ¿no? ¿No? Es decir, ¿no? Puedes utilizar cualquier material para fabricar un instrumento musical. Pero básicamente los instrumentos musicales de viento son aquellos que funcionan con aire, con viento. Ok, chicos, ahí tenemos varios ejemplos. También tenemos instrumentos musicales de viento autóctonos o incaicos, como los que vemos acá. Vemos una quena, una zampoña, una antara, diferentes tipos de quenas, ¿no? Hechas con materiales de madera o carrizo. Y por último tenemos las balas y los instrumentos de percusión, que son todos aquellos instrumentos que para que suenen hay que golpearlos. Percutar o percutir es golpear, ¿no? O sea, por ejemplo, para que suene un bombo, que es un instrumento de percusión, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que soplarlo? No. ¿Tiene cuerda? No. ¿Qué hay que hacer? Hay que golpearlo, pues. Una tarola o un tambor también hay que golpearlo con los palitos, ¿no? Entonces, sucede que en los instrumentos de percusión también hay una clasificación o hay una subclasificación, que están los instrumentos de percusión de altura determinada. Hablamos sobre los instrumentos, los sonidos determinados, que eran los que producían notas musicales. Y en los instrumentos de percusión de altura determinada tenemos a esto. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un timbal sinfónico que tiene unos pedales abajo que gradúan la nota musical. Al costadito tenemos, mira, ahí tenemos otros instrumentos que tienen notas musicales. Tienen notas musicales, ¿no? Tenemos un xilófono también. Y los instrumentos de altura indeterminada, que son la gran mayoría de instrumentos de percusión, tenemos pues al bombo, al platillo, la pandereta, el tambor, el cajón, etcétera, ¿no? Básicamente, esa era la lección número 2 que no completamos en la lección de Zoom. Espero que la hayan entendido, muchachos, ¿ya? No se olviden de desarrollar los ejercicios que he dejado en la plataforma. Chicos, entonces nos vemos la próxima semana, ¿no? Ya sería prácticamente después de Semana Santa, porque les toca hacer una Semana Santa, pero viniendo a la Semana Santa, ya saben, ya viene la flauta, ya, así que tienen que tener su flautita a la mano. Ya, muchachos, cuídense mucho, chao.